Cristo viene pronto, prepárate. No hay otro mensaje, hermano. Eso, yo sé que el Señor me ama, pero si tú a tu hijo le dices yo te amo, yo te amo, yo te amo, y sigue, hermanos, pasando 10 horas frente al televisor y con su celular hasta la cabeza está totalmente ya agachado al suelo, parece un árbol chueco, hermano, y tú con el amor le dices quiero dulce, das dulce, quiero chocolate, le das el chocolate, quiero esto y le das todo. Ese es amor, hermanos. Un amor sin justicia, sin principios, no es verdadero amor, porque la ley de Dios es amor y justicia. Entonces, ore por usted, ore por el esposo, ore por el hijo, y no llore como que no hay un cielo abierto para ti. Si hay una iglesia que va a orar así y va a confiar plenamente en el Señor, estos hombres de fe van a hacer cosas maravillosas. Muy bien, apreciados hermanos, vamos a arrodillarnos para pedir la bendición del Señor sobre su palabra. Vamos a orar. Padre Santísimo, en esta mañana nuestros corazones rebosan de gratitud, porque hemos venido a una convocación santa. Señor, tú deseas que el primer amor sea recuperado en nuestros corazones, porque estás pronto a regresar y quieres un pueblo preparado, un pueblo dispuesto, un pueblo que ame tu venida, un pueblo que ame tu santidad, tu justicia, tu verdad. Llenos de tu Santo Espíritu, derrama, Señor, esa lluvia tardía sobre nosotros, porque lo necesitamos. Señor, unge los labios del que va a presentar tu palabra, porque, Señor, si no tenemos ese carbón encendido del lugar santísimo, serán solamente palabras de hombre. Pero no quisiéramos que así sea, sino lo que tú quieres hacer en esta hora. Bendice a mis hermanos de donde hayan venido, que en esta mañana puedan, Señor, tener esa conexión con el lugar santísimo del santuario celestial para poder avisorar por medio de la fe la presencia de tu Hijo Jesucristo, intercediendo por esta plegaria. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo podemos alcanzar el ideal que Dios tiene para un movimiento? ¿Qué tipo de iglesia Dios quiere en esta hora de la historia? ¿Cuál es el modelo? ¿Habrá en la Biblia una iglesia modelo que tú digas, yo quiero ser miembro de esa iglesia? ¿Cuál es el modelo? Por eso, en esta mañana, quiero destacar de las 7 iglesias que hay, 2 iglesias del cual quisiera yo ser miembro. La iglesia de Éfeso, de la iglesia apostólica. Esa iglesia fue una iglesia gloriosa. Esa iglesia que abarcó del año 34 al año 100, la era apostólica. Hermanos, no tenían una estructura de organización, pero hicieron una organización. No tenían, hermanos, líderes, pero Dios formó a los líderes. Tenían herejías, no soportaron la herejía y confrontaron la herejía. Habían errores doctrinales, esos errores doctrinales corrigieron, hermanos, eran celosos. En el capítulo 3, capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 3, has sufrido y tienes paciencia y has trabajado por mi nombre
y no has desfallecido. Esteban murió apedreado. Felipe, el evangelista, hermanos, se metió a todas las ciudades donde podía llegar. La conversión de Pablo fue el evento más trascendental, porque fue el apóstol que sustituyó para mí, en mi comprensión, a Judas. Y ese fue poderoso en la palabra. Pedro, que era timorato, era miedoso, orgulloso, suficiente, hermanos, después de su conversión en la muerte de Cristo, se convirtió en un apóstol poderoso. Ustedes vean el mensaje de Pedro en el capítulo 2 de Hechos. Hermanos, realmente fue un mensaje poderoso. Hasta que murió el último apóstol. Y ese primer amor de a poco fue desapareciendo. La iglesia de Esmirna fue una iglesia de mártires, de las catacumbas, los presos, hermanos, el circo romano. Y la fe se enardeció. Y el diablo dijo así: con la persecución estamos ayudando a Dios, porque cuanto más perseguimos, más cristianos se vuelven. Y cuanto más sangre derramamos, estos cristianos parecen mala hierba, se reproducen por todo lado. Y el diablo reunió a sus malvados ángeles y dijo: el método no nos está funcionando, más bien el evangelio está yendo como el fuego en el rastrojo y tenemos que parar. Y yo digo, bendita persecución. Y el Señor tiene que meter persecución en las iglesias, e inclusive dentro de la iglesia adventista. Y no debemos sorprendernos, más bien, si hay persecución dentro de la iglesia, ¿qué debemos decir? Amén. Porque no hay otra manera de despertar a este pueblo. Y el diablo en el año 310, en la reunión dijo: tenemos que más bien ahora nosotros volvernos cristianos, aunque a medias, para que nos metamos en medio de ellos, hacernos cristianos, pero de nombre, no de corazón, para traer de vuelta al cristianismo al paganismo. En el año 538, cuando se convirtió, hermanos, la iglesia católica, esa iglesia cristiana se convirtió en la iglesia católica, y se hizo la iglesia oficial, el diablo ganó. Esos cristianos celosos que tenían el primer amor fueron bajando de fervor y se fueron convirtiendo más y más parecido al mundo. Y durante la Edad Media, toda la iglesia cristiana que se convirtió en el catolicismo, hermanos, aprendió la misa, aprendió el rezo, aprendió, hermanos, el rosario, el confesionario, y miraron al cura, al papa, como el intercesor entre Dios y los hombres, y toda la escritura fue olvidada, fue quitada la Biblia. Al final, hermanos, el mundo terminó como terminó la edad del oscurantismo. ¿Cuándo terminó el periodo de los 1260 años? ¿Cuándo terminó? Los 1260 años de supremacía papal, ¿cuándo terminó? En 1700. Y allí debería nacer la iglesia de Filadelfia, esa iglesia gloriosa del movimiento adventista. Y yo quiero invitarles a cada uno de mis hermanos que están aquí en este congreso, que miren ¿cómo podemos llegar a ser la iglesia de Filadelfia? Hermanos, Filadelfia significa amor fraterno. ¿Qué significa ser Filadelfia? Amor fraterno. ¿Y qué pasó? Terminó la Revolución Francesa. Se inventó la imprenta. Se inventó el papel. Y las Biblias se fueron produciendo.
y la Biblia estaba traduciéndose en distintos idiomas. Nació las sociedades bíblicas británicas y nacieron las otras sociedades bíblicas, y la Biblia fue llegando. Aunque quemaron en la Revolución Francesa, la Biblia fue llegando en el propio lenguaje a cada nación, tribu, lengua y pueblo. Hermanos, el llevar la Biblia ahora era como compartir el YouTube o el WhatsApp, hermanos, o el Instagram, porque para ellos llevar ese mensaje era lo más glorioso, y nació el amor por la verdad, y se descubrieron varias profecías. Y ahora quiero comenzar con el versículo 1 del capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 7. Dice así: escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre ninguno cierra, y cierra ninguno abre, dice estas cosas. Jesús se presenta a la iglesia de Filadelfia como el santo. En 1798, la iglesia perversa no entendía qué era la verdadera santidad. Para ellos santidad era el Papa. Para ellos la santidad era el Vaticano, la iglesia. Para ellos la santidad eran las imágenes. Pero la Biblia no habla de ese tipo de santidad. ¿Dónde están los santos, hermanos? ¿Están en las iglesias? ¿Están en las catedrales? ¿Están en el Vaticano? ¿O están en las iglesias hechos de yeso, de madera, de oro, de plata? ¿O están de carne y hueso aquí sentados, llenos del Espíritu Santo? Y ese mensaje entendieron a partir de 1798 con más claridad que nunca, que nosotros somos templos del Espíritu Santo. Pero no solamente entendieron eso, entendieron qué es verdad. Hermanos, cuando en el juicio de Cristo Pilato preguntó, ¿qué es verdad? Y yo te preguntaría, ¿qué es verdad? Muchos dicen, mi iglesia es la verdadera. Y yo le digo, probaremos con la Biblia a ver si tu iglesia es verdadera. Primera base, sola escritura, dijo Lutero. Nada de manual de iglesia, nada de catecismo, nada de nada. ¿Con qué vamos a probar? Con la Biblia. Muy bien. La Biblia dice que es verdad. Tu palabra es verdad. ¿La palabra de Dios es verdad o no? Y está enteramente preparado al hombre dar estas escrituras, porque en ellas hay sabiduría. Pero la Biblia sigue diciendo, tu ley es, y cuando yo digo, la ley de Dios es verdad, ¿cuántos caen, hermanos? ¿Cuántas iglesias caen? La gran mayoría cae. Jesús es verdad. Es verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Dios es verdad. Es verdad. ¿Y qué más? ¿Su espíritu es verdad o no? Su espíritu es verdad. Hermanos, el pueblo de Dios que ama y vive la verdad es el pueblo verdadero, no aquel que ama tradiciones y costumbres. Y cuando Jesús se presenta a la iglesia de Filadelfia, Él dice que es santo. Y Él dice, así como Dios es santo, ustedes también tienen que ser santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Y Dios nos ha llamado a la santidad o nos ha llamado a la inmundicia, hermanos? Dios nos ha llamado a la santidad. El que ama la santidad expresada en la vida de Cristo, hermanos, es ese pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a esa luz admirable. Pero el que tiene la llave de David, ahora, ¿para qué sirve la llave? Camino a Cristo dice, la oración es la llave del cielo. ¿Qué es la oración? ¿Para qué?
para abrir los tesoros del cielo. ¿Qué queremos tener si tenemos la llave? ¿Tesoros de dónde? ¿Del Banco Central de Perú? ¿De la Bolsa de Nueva York? ¿El oro y la plata que hay en las bóvedas? Hermanos, ¿qué tesoro queremos tener? ¿Cuál es ese tesoro? ¿Quién es el tesoro escondido? ¿Quién es la perla de gran precio? ¿Quién es? ¿Y dónde está Él? Él entró en el santuario, en el cielo mismo. Así dice el libro de Hebreos, pero no tengo tiempo para explicarles en detalle. Entró al lugar santísimo cuando subió de aquí al cielo. El lugar santísimo se vino al lugar santo y allí Jesús fue recibido como el gran sumo sacerdote. Esa puerta, ¿quién abrió? ¿Quién abrió, hermanos? Cristo abrió. Él es el que tiene la llave de David. ¿Abrió la puerta del santuario cuando ascendió al cielo o no? Y el Padre le recibió. Ya no como cordero, ya no como la sangre en la resurrección cuando ascendió y después regresó, sino ahora fue recibido como el gran sumo sacerdote. Y ese lugar del santuario celestial fue abierto. Pero la oración es la llave del cielo en las manos de la fe para abrir los tesoros celestiales. Pero el camino a Cristo dice que la oración es la llave en la mano de la fe para abrir esos tesoros celestiales, entrar por fe donde Cristo está. Yo no necesito solamente orar, sino debo creer que Él está allí. ¿Y usted va a tener todo lo que necesita o no? A ver, vamos a poner dos ejemplos. Primera de Reyes, capítulo 8. Versículo 35. Cuando Salomón dedica el templo de Jerusalén, dice así: cuando el cielo se cerrare y no lloviere por haber ellos pecado contra ti, si oraren hacia este lugar y confesaren tu nombre y se volvieren del pecado cuando los hubieres afligido, escucha tú en los cielos y perdona el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, enseñándoles el buen camino que anden, y da lluvia sobre tu tierra, la cual diste a tu pueblo por heredad. ¿El Señor alguna vez cerró el cielo o no? ¿Cuándo fue cerrado el cielo? En los días de Elías. ¿Qué dijo Elías? Bueno, yo tengo la llave, el Señor me dio la llave, no la llave de San Pedro. Yo tengo la llave. Y Acab le dijo: oh rey apóstata, si tú sigues andando así, el Señor va a cerrar el cielo y yo tengo la llave. Se va a cerrar el cielo por 3 años y medio y por mi palabra no va a llover. ¿Usted tiene autoridad para manejar esa llave o no? Cuando hay un enfermo, ¿qué necesita usted? Esa llave. ¿Y usted puede orar por el enfermo o no? Y si ese hombre, esa mujer, tiene la llave que es la oración, pero cree que es la mano es la fe, junto la llave y la mano, los dos abren puertas. No solamente es necesario la oración, sino es necesario que usted crea que el que va a abrir el tesoro del cielo en el cielo mismo es Jesucristo. Usted va a ser respondida toda oración. No es necesario que digan así. A mí me dice: pastor,
usted tiene que orármelo. ¿Está bien dicho o está mal dicho? Hasta por ahí está bien dicho. Pero, hermanos, nosotros tenemos un santuario, un intercesor para cada uno de nosotros, ¿o no? ¿Usted es hijo de Dios o no? A ver, si usted es hijo, aquí está mi amigo Enrique, hermana Elizabeth, ¿tu hijo tiene la llave de tu departamento o no? ¿Y qué tal Enrique Daniel me dice a mí que soy pastor? Abrímelo esta puerta. Sería innecesario porque él como hijo tiene derecho a abrir la puerta y tiene la llave o no. ¿Usted es hijo de Dios o no? Yo soy hijo de Dios. ¿El Señor me ha entregado la llave o no? Y si usted es hijo, puede abrir ese tesoro del cielo. Si usted cree que es hijo de Dios y Él es tu Padre Celestial, ¿se va a abrir el cielo o no? Entonces, ore por usted, ore por el esposo, ore por el hijo y no llore como que no hay un cielo abierto para ti. Si hay una iglesia que va a orar así y va a confiar plenamente en el Señor, estos hombres de fe van a hacer cosas maravillosas. Y yo no escucho ningún amén, ¿no? Y van a seguir siendo así, pues. Van a seguir pidiendo, pastor, orámelo, al anciano, tú orámelo, por favor, papá, orámelo, hermano. Yo oro por mis hijos todos los días, pero ellos también tienen que orar, ¿o no? La iglesia de Filadelfia aprendió a orar, tenía la llave del cielo. Hermanos, no solamente eso. En el libro de Santiago, mira esto, lo que estamos diciendo. Santiago capítulo 5, versículo 17 dice la palabra de Dios. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. ¿Cómo era Elías? ¿Era perfecto, hermanos, para ser contestada su oración? ¿O era uno como nosotros con pasiones? Él se desanimó después de haber hecho caer fuego del cielo por la voluntad divina. ¿Se desanimó o no? ¿Se parecía a nosotros Elías? Efectivamente se parecía. Dice, a pasiones semejantes a las nuestras. Y oró fervientemente que lloviese, y no llovió sobre la tierra. ¿Por qué tiempo, hermanos? Por 3 años y 6 meses. Y oró otra vez, y el cielo dio la lluvia, y la tierra produjo fruto. ¿Qué necesita la iglesia de Filadelfia de este tiempo para ser la iglesia de Filadelfia y no la iglesia de la Odisea? Fe y oración. Dediquen tiempo a orar, dediquemos tiempo a orar, a clamar, a pedir. ¿El Señor va a responder o no? Eso era Filadelfia. Ahora, no sigue diciendo Filadelfia esto. Versículo 8. Yo conozco tus obras y aquí he dado una puerta abierta delante de ti. ¿Qué había delante de la iglesia de Filadelfia? Una puerta abierta. ¿Cuál era esa puerta abierta? Hay una puerta que debería cerrarse y hay una puerta que debiera abrirse. ¿Cuál es la puerta que debería cerrarse? El lugar santo. ¿Y qué es lo que tenía que abrirse? El lugar santísimo. El Señor está hablando claramente. Los mileritas, todos los mileritas, antes de 1844, eran de la iglesia de Filadelfia. Hermanos, aquí hay algunos pensamientos que yo he rescatado y quisiera compartir. Pero si bien era cierto que había cerrado la puerta de esperanza y de gracia, que era el lugar santo, por los cuales los hombres habían encontrado durante 1800 años acceso a Dios, otra puerta se les abría.
y el perdón de los pecados era ofrecido a los hombres por la intercesión de Cristo en el lugar santísimo. Ellos ahora deberían predicar con fervor que Jesús va a pasar del lugar santo al lugar santísimo. ¿Y qué entendieron ellos? Que Jesús va a pasar del lugar santo al lugar santísimo. Ellos no entendieron ese mensaje, más bien entendieron que Jesús venía a esta tierra. Entendieron mal esa profecía. Ahora, ¿cómo trabajaron? Y aquí, si hay alguien que estuviera viendo, a ver, a mí me gusta los hombres y las mujeres que rescatan historia. Este libro, Portadores de Luz, es de un pastor adventista que relata y recopila cómo fue el movimiento antes de 1844. Hermanos, comenzaron con las publicaciones de revistas, Señales de los Tiempos. Esa era la revista preferida. Hermanos, ellos comenzaron a trabajar fuera de tiempo, y allí había un hombre, Joshua Haim, que fue el asociado de Guillermo Miller. Él era encargado, hermanos, de producir todo el material que se publicaba. Él era el habiloso de la imprenta. Yo quiero preguntarles, atiendan. Aquí tenemos un hombre pequeño. Gracias. Gracias. Este auditorio funcionaría si no está Willycito, le digo con mucho cariño. ¿Funcionaría el sonido o no? ¿Es importante ese hombre ahora para las redes sociales o no? Y yo les he preguntado, ¿qué parte del trabajo ustedes están haciendo? ¿Qué estás haciendo tú? Allí había ese hombre, decía todo lo que es imprenta. Hermanos, Jaime White o Elena White relataba, ellos agarraban sus máquinas de escribir porque no habían computadoras. Ahora tú ya no necesitas ni escribir, solamente necesitas decir y la computadora te lo va a transcribir. Pero este hombre estaba con todos los mecanografiando, hermanos, todos los sermones, y a la semana, a los 2-3 días ya estaba listo esos sermones que se habían predicado. Y la gente que decía, ahí están los sermones predicados, eso es lo que se distribuía por miles. Hoy estamos dejando la imprenta. ¿Tenemos que volver a la imprenta o no? Y los hermanos de Puerto Maldonado me estaban diciendo, ¿no? Yo estoy leyendo Conflicto de los Siglos, Evento de los Últimos Días, Primeros Escritos. Hermanos, si usted comienza a leer la imprenta que les llevó a la iglesia al comienzo de nuestra historia, a hacer la iglesia de Filadelfia, usted va a comenzar otra vez a recobrar ese fervor, esa fe, ese primer amor, y usted va a sacar, hermanos, Conflicto de los Siglos por cientos y miles, en vez de estar, hermanos, distribuyendo otras cositas y tonteras. Por lo menos yo cuando comencé este mensaje, había el volante urgente. ¿Cuántos recuerdan del volante urgente? Ese volante urgente decía, Cristo viene pronto, prepárate. Y eso es lo que el volante urgente decía. Y escriba la casilla tantos a la voz de la esperanza. Hoy, ¿qué hay, hermano? Manancancho, no hay nada. ¿Qué llevas en tu cartera? ¿Celular? ¿Llevas algún impreso? ¿Llevas algún volante? ¿Tu WhatsApp funciona para tus contactos? ¿Mandas videos? ¿Mandas mensajes? Hoy nuestros periódicos, ¿cuáles son? Si tú tienes celular, ¿estás obligado a compartir esos mensajes o no? No importa que te borren del grupo de WhatsApp, es preferible que te borren porque tú has mandado un mensaje de la verdad presente de cualquiera de estos ministerios, y si te sacan del grupo y te censuran, amén, aleluya, eso no es nada.
Pero ¿qué más había? Hermanos, habían los congresos campestres de evangelismo. Y las carpas, tengo acá la foto, eran carpas de 35, 40 metros de diámetro. Hermano, 35, 40 de diámetro. Es decir, a la redonda, 40 metros. Entraban 5,000, 6,000, 7,000, 8,000 y la gente iba a escuchar. ¿Y qué es el mensaje que despertaba a toda esa gente, a los gringos de Norteamérica y a los demás países? Cristo viene pronto, prepárate. No hay otro mensaje, hermano. Eso, yo sé que el Señor me ama, pero si tú a tu hijo le dices yo te amo, yo te amo, yo te amo, y sigue, hermanos, pasando 10 horas frente al televisor y con su celular hasta la cabeza está totalmente ya agachado al suelo, parece un árbol chueco, hermano, y tú con el amor le dices quiero dulce, das dulce, quiero chocolate, le das el chocolate, quiero esto y le das todo. ¿Ese es amor, hermanos? Un amor sin justicia, sin principios, no es verdadero amor, porque la ley de Dios es amor y justicia. Hay que enseñar, hermanos, si pecas, Hebreos 4 dice, o Hebreos capítulo 9 dice, el Señor al que adopta al hijo, ¿qué hace, hermano? ¿Lo disciplina, lo reprende o no? Y si no has recibido ninguna disciplina, hermanos, probablemente no seas hijo de Dios. Yo quisiera preguntar en esta mañana, a ver, que levante un hijo que nunca ha recibido ninguna disciplina. Que levante la mano. Yo nunca, mi papá me ha dado ni un jalón de orejas, ni un chicote. Nada. Ni un chicote. A lo mejor no tenías papá. Pero a mí, hermanos, me bajaron el pantalón, hermano. ¿Y cómo es la disciplina? ¿Te gusta o no? ¿Quién quiere disciplina, hermano? ¿Quién? ¿Pero es necesario o no? Al árbol chueco, ¿qué hay que hacer? Póngale una estaca más duro y grueso que ese arbolito y amárrale aunque se resista. ¿Y va a crecer recto o no? Hermanos, esta palabra de Dios formó a la iglesia Filadelfia recto. Amaban la segunda venida de Cristo y deberían dejar todos los pecados, porque ellos decían, Cristo viene pronto, prepárate. Cristo viene pronto, prepárate. Y de escuchar tantos mensajes a esos mileritas que predicaban la segunda venida de Cristo, la gente estaba enfervorizado. Conocían la escritura, repetían los versículos y llevaban a las carpas. Por cientos se bautizaban. Hermanos, habían conferencias de 10 semanas, de 10 días, de 20 días. Aquí por lo menos hemos hecho casi una semana, ¿no es verdad? Y nos han dado temas, aunque a algunos les ha cansado, pero a lo mejor esto sea el último congreso. ¿Qué harías tú si esto fuera el último congreso? Hermano, ¿tomarías la vida en serio o no? Hermanos, la profecía de Apocalipsis 13, Apocalipsis 12, de los 1260 años, el Papa había caído, había sido llevado preso. Y los cristianos dijeron, la supremacía del Papa ha terminado. Fue un cumplimiento, pero ¿asombroso o no? Y después, ¿qué más ocurrió? En 1833, ¿qué sucedió? Las estrellas cayeron del cielo
como los frutos del higo cayeron en Estados Unidos. ¿Y eso qué aumentó, hermanos? Al mensaje le dio un impulso como nunca. Y este libro está diciendo, tal vez en algunas reuniones asistieron 10,000 personas. Parece que más de 1 millón de personas escucharon en poco tiempo los sermones. Pero también estaban, ¿cuándo Cristo vendría? Estaban fijando fechas. Pero no solamente eso, la predicación era clara y poderosa. Jaime Juárez tenía 21 años, jovencito, y estaba tan poderoso y convencido que Cristo viene. Se metió alma, vida y corazón para predicar este mensaje. ¿Cuándo tú te vas a comprometer? ¿Queremos una iglesia fervorosa? ¿Una iglesia viva? Una iglesia donde se cante, hermanos, con fervor, que el techo de este edificio salte para, aunque después, bueno, tengamos que pagar después, ¿no? Pero tiene que haber fervor, ¿o no, hermanos? Tiene que haber convicción. Eso es lo que había en los hermanos mileritas de la iglesia de Filadelfia. Hermanos, en 1842, en Exeter, Maine, inspiró a abandonar su puesto de maestro de escuela y llegar a ser un predicador adventista. Salió armado con 3 conferencias, un caballo prestado y una montura remendada, cuando, a pesar de su escasa preparación, encontró a 60 predicadores arrepentidos que pedían el bautismo e instrucciones. Después de su primera serie de predicaciones, tuvo que pedir ayuda a su hermano que era ministro. White no siempre fue bien recibido. A veces estuvo en verdadero peligro porque querían matarlo, pero no les impidió absolutamente nada de eso. Yo les felicito a los que han venido, hermanos, allí del norte de Lima. ¿Cuántas horas han viajado? Les felicito a los que han venido allí de Madre de Dios, los que han venido del sur, del norte. Yo sé que han pasado, hermano, algunos han terminado resfriados. Prefiero que queden resfriados que perdidos, hermanos, dentro de la iglesia. El Señor ha trabajado estos días. Ahora, ¿qué más dice este libro? Hermanos, este libro dice que había un cartel. Ese era el cartel de José Arlich. ¿Era el cartel de José Arlich? ¿O de Hims? ¿De quién era? Ese cartel profético. ¿Han visto ese cartelito que era con la que predicaban? Sacaban ese cartel donde estaban todas las profecías de Daniel, de Apocalipsis, quién era el cuerno pequeño y qué eran los reinos, y todo eso estaba explicado. Y sabían dónde había ese cartel, que estaban los mileritas predicando. Ahora, ¿quiénes formaban el grupo de los mileritas? Metodistas, bautistas, presbiterianos, católicos. ¿Quiénes más? Anglicanos. ¿Venían de distintas iglesias o no? ¿Pero les importaba su denominación o no? Nada. ¿Qué les unía, hermanos? El mensaje. Aquí están de la organización, hay muchos que están. No le vamos a decir, por favor, no les vas a enfocar a los hermanos, sino corre peligro sus vidas. ¿Están de los ministerios de sostén propio o no? Sí. ¿Y también hay hermanos de la iglesia libre o no? ¿Y hay hermanos evangélicos? Que seguro que hay. ¿Y también hay católicos o no? Ahora tenemos que decir, usted es de la iglesia libre, no queremos verte aquí. Usted es de la organización, usted medio que tiene cara de Satanás, no vengas.
A usted es independiente, parece que usted es un hombre muy peligroso. No. Hermanos, tenemos que aprender a amarnos o no. Amar al que es de la organizada, de la desorganizada, de la reforma, de la contrarreforma, de los nicolitas, de los cosilitas, del 1915, a todos tenemos que amar. Pero tiene que haber disciplina o no. Y esa disciplina es doctrinal. Si ese hermano de la organización a mí me dice que vamos a seguir pecando hasta que Cristo venga, ¿qué tengo que hacer, hermano? Y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo en sus pecados. ¿Así dice la Biblia? ¿Qué dice? Y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará de sus pecados. No en sus pecados. Y que Cristo tenía la naturaleza caída de Adán. ¿Qué tiene que regir, hermanos? La palabra, la doctrina verdadera. Lo que predicaron nuestros abuelos de 1844. No de la nueva teología, no de la Universidad de Andrews. Si ellos están predicando en el Colegio Unión, el mensaje verdadero, histórico, adventista, amén, tenemos que recibirlo a ese pastor con mucho cariño y con mucho amor, porque tantas ovejas hay aquí que tiene que pastorear. Pero para pastorear esta grey, tiene que conocer el verdadero evangelio o no, o tiene que conocer la nueva teología. ¿El título aquí vale? No vale. ¿El dinero vale? Tampoco. ¿El cargo vale? Tampoco. Aquí todos somos soldados rasos, ¿amén? Y estamos al mando del comandante general. ¿Cómo se llama? Jesús. Cristo Jesús. Ahora, hermanos, ¿cuántas veces nos hemos chasqueado? ¿Se chasquearon también los hermanos de Filadelfia o no? ¿Qué hay que hacer con el chasco? Hay que llorar. Porque algunos dijeron que Cristo vendría el año 2000 y han vendido sus terrenos, sus casas, se fueron al monte y por pura emoción. No pidieron, algunos oraron a lo mejor ni con fe, y en el campo se han peleado y casi se han matado y el terreno está ahí y los hermanos se han regresado y ahora están peor que antes. Ese tipo de problemas había en el tiempo de Elena White. Entre los mileritas había, pero ¿cómo resolvieron el problema? Ellos tenían la llave del cielo para orar y el Señor respondía poderosamente cada necesidad. ¿Dónde tienen que ir? Anoche hemos presentado la vida de Felipe. Él fue a buscar, hermanos, al etíope, o el Señor le dijo que vaya a buscar al etíope. ¿Quién fue el que mandaba ahí? Pero si usted dice el Señor es el comandante y usted hace su propia voluntad, hermano, no es comandante el Señor, usted es ¿qué se dice? A un soldado que se ha rebelado, ¿cómo se llama? En la jerga militar. Un desertor. Están dando un soldado a su propia suerte. Y eso no es posible. En el cuartel es el comandante el que manda, hermano, el resto obedece. Ahora, llegó 1844, el 22 de octubre. En la mayor parte de los Estados Unidos, la mañana del 22 de octubre, amaneció brillante y clara. Rápidamente se formaron grupos de adventistas en los hogares y lugares de reunión para esperar ese día. Ya habían regalado a algunos la casa, o sea, ya nada les interesaba, estaban solo esperando el cielo. Ellos ya se imaginaban cómo quedarían despojados de sus ropas, a ver si con esa ropa mismo volarían al cielo. Otros estaban en las montañas, otros estaban en los lugares, hermanos, esperando que el día se cumpla. Algunos habían dicho que va a ser al amanecer, otros dijeron a las 10 de la mañana,
otros dijeron va a ser al mediodía, otros dijeron probablemente va a ser en la tarde. Comenzó el día, acá dice, fue una mañana gloriosa, una mañana brillante. Tal vez unos 100,000 personas esperaron con tranquila expectativa que Jesús apareciera en una nube de luz. Esta regla general tuvo una excepción. Poco antes del 22 de octubre, un milerita virtualmente desconocido dijo que el 22 de octubre a las 3 de la mañana va a venir. Yo he recibido visión. Esos trasnochados también habían, pero no apareció a las 3 de la mañana. Fue falso profeta. Hoy hay también esos que profetizan de manera equivocada. ¿Puede haber o no? Hoy tenemos que ser conscientes. Ahora, ¿qué pasó? Hermanos, pero el gran día pasó. Sonó las 12 campanadas del 22 de octubre de la noche. Las 12 campanadas. ¿Cristo vino? No vino. Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Tiraron toda la Biblia al piso, así como un orador que era adventista y que hasta quemó los libros de Elena White. ¿Tomaron esa actitud? No. Escuchen. Hermanos, dice así: la mayor parte de los creyentes siguió esperando con ansiedad hasta que los relojes dieron la medianoche. Entonces se vieron forzados a afrontar el hecho de que algo andaba mal. Cristo no había venido. Estaban devastados. Nuestras esperanzas y expectativas más acariciadas fueron destruidos, recordó Irán Hudson. Y tal espíritu de llanto vino sobre nosotros como nunca habíamos experimentado. Lloramos como nunca. De rodillas oramos y le pedimos al Señor, por favor, ¿qué pasó? Explícanos qué pasó. Parecía que la pérdida de todos los amigos terrenales no se compararía con la pérdida que hemos tenido. ¿Qué cara le vamos a poner ahora a los burladores? ¿Acaso no nos dicen así? Ustedes dicen que Cristo viene, 2025, 2030, el 2030 va a pasar y no va a llegar y no va a venir. No estamos diciendo que el 2025 Cristo va a venir. Estamos hablando de una agenda que el mundo está manejando. El día y la hora nadie sabe. Pero debemos llorar, así como lloraron los de la iglesia de Filadelfia, después de la medianoche del 22 de octubre, el día 23 fue un día de recogimiento espiritual. Lloramos y lloramos hasta que amaneció el día. Y sus ojos estaban hinchados. ¿Había habido un chasco parecido o no? El chasco de Lucas 24. Lloraron los apóstoles, lloraron la María y la otra María, y todas las mujeres lloraron. Ese sábado fue el sábado más triste en la historia, cuando Cristo murió, que Cristo estaba en el sepulcro. Y ellos fueron a la sinagoga, conforme al costumbre, no a cantar, no a estudiar, solo a llorar. Ellos habían pensado que Cristo se sentaría en el trono de David. Ahora, ¿dónde estaba Cristo? En el sepulcro. Y lloraron y lloraron y lloraron, y no entendieron que Cristo... ¿A qué hora vino el ángel? A las 3 de la mañana. ¿Y qué le dijo? Tu Padre te llama, resucita. ¿Y resucitó Jesús o no? Mientras Cristo resucitó, los apóstoles seguían llorando, ay, con las puertas trancadas en cierto lugar donde estaban escondidos, ¿o no? Pero deberían seguir llorando. ¿Qué habían entendido mal? La profecía que habían entendido es que Cristo vendría como rey, y no habían entendido Isaías 53,
que Cristo vendría primero como Cordero en su primera venida. Y en su segunda venida vendría como Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Tuvieron los apóstoles un chasco parecido a los mileritas o no? Ahora, el Señor va a permitir algunos chascos, probablemente va a haber aquí. Y no estemos nosotros fijando fechas, no somos futuristas, pero somos historicistas que queremos entender así como entendieron los pioneros adventistas. Ahora, quiero compartir lo que Elena White escribió ese 23 de octubre. Por cierto, era una chiquilla, no era una mujer madura. Y ella dijo así: traumático fue el chasco. No por eso disminuyó los recuerdos de alguno de aquellos que Elena Harmon llamó el año más feliz de mi vida. Hermanos, antes del año 2000, cuando llegó este mensaje, yo escuchaba a algunos pastores que eran esos mensajes que venían en Betamax, en esos cassettes tan grandes, ¿no? Y yo estaba comprando mi reproductor de Betamax y escuchaba esos sermones que traían de Estados Unidos, porque aquí en Sudamérica no había ni un orador, pero en Estados Unidos habían algunos oradores. Y no es que yo conseguí así, porque no se podía conseguir. Un hermano que vivía en California trajo esos videos, que también aquí los de Juliaca, los de Puno escucharon, ¿no? Y cuando llegó esos mensajes, yo estaba entusiasmado, decía, estos mensajes mi iglesia necesita escuchar. En la iglesia central de Cochabamba, era director de MIPES y anciano de iglesia, y prediqué el sermón. La iglesia despertó, hermanos, y querían que yo predique más. Y me entusiasmé para seguir predicando. Y de un morenito cubano llegó otro video. Y para mi sorpresa, ese moreno ya estaba en Cochabamba. Y yo fui a escucharla, ¿no? Porque ya conocía sus mensajes. Y en la iglesia me dijeron, usted no puede ir. Ya comenzó el conflicto. Porque ese pastor no es adventista. Y yo dije en la junta, a mí no me pueden prohibir. Yo soy protestante. Yo soy fiel a mi conciencia. Yo voy a ir a escuchar, por ahí es un lobo, y si es lobo les voy a decir que es lobo. Pero si es un predicador de la palabra, yo voy a seguir asistiendo. Y ahí comenzó el fervor, ¿no? ¿Dónde estás yendo? Yo estoy yendo. ¿Quieres ir? Sí. Y ahí mandando por teléfono, llamando. Hermano, casi toda la iglesia se fue a escuchar. El sábado aparecimos disciplinados. Habíamos sido hasta entonces indisciplinados. Ahora nos han disciplinado. ¿Y cuál es el pecado que hemos cometido? Escuchar unos mensajes nada más. ¿Y quién les disciplina cuando van a escuchar, hermanos, a esos que enseñan las 40 madrugadas, a esos jesuitas que están predicando en las propias iglesias adventistas? ¿Quién les disciplina, hermanos? Y uno por escuchar un mensaje de la verdad presente te van a disciplinar. Y un pastor se levantó en la iglesia y dijo así, él venía de Ecuador, y yo recuerdo tan claramente: quieren descubrir a los separatistas, a los reformistas, a los fanáticos que están aquí en la iglesia. En la iglesia dijo, sí, queremos reconocer. El pastor dijo, yo les voy a decir, creo que eran 5 características. Siempre andan con la Biblia en sus manos. ¿Eso está mal, hermanos?
Están siempre con los libros morados del Espíritu de Profecía. Tengan cuidado cuando manejan Biblia el Espíritu de Profecía. Hermano, un pastor hablando así, ya puedo decir con seguridad, ahora, eso era un lobo. Están hablando de la reforma pro salud, tampoco está mal, está bien. Están queriendo sacar a sus hijos de las escuelas públicas, ¿está mal? Está bien también. Y están queriendo irse al campo. Si ven hermanos que están con este espíritu, tengan cuidado, aléjense. ¿Estaba bien o estaba mal? Y eso está ocurriendo hoy de la misma manera. Esa forma de catalogar a los fanáticos reformistas, a los revoltosos independientes, no ha cambiado, hermano. Y después de 3 meses, a pesar que la iglesia nos levantó la disciplina, aparecimos a la semana siguiente borrados toda la iglesia de Calacala. Y las hermanas lloraron, protestaron, dijeron barbaridades también contra los pastores. Y ahí nos dimos cuenta de que teníamos la verdad, pero no teníamos el carácter de Cristo. Hoy pueden decirnos cualquier cosa, nos resbala. ¿Y cuándo va a pasar con ustedes eso? Aquellos que recién están comenzando. La iglesia de Filadelfia, cuando pasó el 22 de octubre, fue un borramiento. Borraron de sus iglesias metodistas, de los bautistas, de los presbiterianos. Todos los hermanos mileritas aparecieron borrados. Siempre fue una iglesia borrada. ¿Para qué le habré mirado, hermano? ¿Quieren una iglesia así, hermanos, o no? Una iglesia como del tiempo de Miller. ¿No he escuchado un amén? El Señor nos está llamando a esa iglesia que se va a encontrar, porque esa iglesia de Filadelfia, Elena White dice, en algún momento la iglesia va a recobrar ese espíritu de los hermanos de Filadelfia. Y yo he visto en los congresos campestres de los ministerios de sostén propio ese mismo espíritu, escudriñamiento de la verdad. Aquí quizá lo que nos faltó son oraciones, que debemos hacer grupos de oraciones. Hermanos, días de ayuno. Hermanos, quizá un día en el congreso debiera ser de ayuno. Hermanos, debemos mejorar en muchas cosas. Las publicaciones existen. Hermanos, tenemos que afianzar más las redes sociales. Hermanos, ahora tenemos canales de televisión, tenemos canales de YouTube, tenemos, hermanos, radios por todo lado. El mensaje de la verdad presente, igual que en el tiempo de Miller, ¿sigue avanzando o no? Amén. Aunque todos los ministros pagados quieran aplastarlo, ¿van a aplastar o no? No, porque no es los hombres que están llevando. Nosotros apenas somos, hermano, polvo, no somos nada. El problema no es nuestro, el problema es el mensaje del Señor. Y este mensaje va a ir, hermanos, aumentando. Y los hermanos, como dice Elena White aquí, fueron los días más felices. Y yo los quiero preguntar, ¿estos días fueron felices para ustedes o no? ¿Y quieren repetir? ¿Y no se van a escapar cuando los pastores vengan allá por la puerta en fila, hermanos, a buscarlos? ¿Nada? Bueno, guerra avisada no mata moros. Estamos avisados. Hermanos, yo le encuentro más sabor aquí, más gusto. Y si ha de haber otro congreso, hermano, no sé si me invitarán, pero si me invitan voy a venir. Quiero invitarles a mis hermanos, los que están aquí. ¿Cuántos desean formar parte de la iglesia de Filadelfia que el Señor nos ha llamado?
¿Cuántos desean que el Señor coloque ese espíritu en nosotros? ¿Podemos ponernos de pie? Y por favor, me gustaría que podamos arrodillarnos y pedir que el Señor nos dé ese espíritu, ese amor, esa paz, ese gozo en nuestros corazones. Vamos a orar. Oremos. Padre amantísimo, nosotros no somos nada, Padre Santo. Somos apenas polvo a tus pies. Y tú tienes, Señor, el poder, la gloria y la honra. Y nosotros nos debemos a ti. Padre, que tú bendigas a todos estos mis hermanos que han venido a escuchar tu palabra, a esta santa convocación. Enséñanos, Padre, a depender de ti. Enséñanos a andar en tu camino. Enséñanos en hacer tu divina voluntad. Conságranos, Padre, en la sangre del Cordero. Haz que esta oración pueda llegar a tu trono de gracia, donde está nuestro amado Jesucristo. Y enséñanos, Padre, a poder confiar en Él, porque por su mérito y su justicia, esta oración debe ser contestada según tu voluntad. Bendice a todos los que estamos en este lugar y haz que, Señor, esta reunión pueda cumplir el objetivo que tú tienes. Guárdanos de todo mal y enséñanos a depender de ti. Conságranos, Padre, y llénanos de tu poder y tu sabiduría. Te lo pedimos sin merecerlo, en el precioso nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén.